Y ahora sí, para repasar un poco la historia, cómo fue, qué pasó y cómo seguimos en este proceso, estamos con Maximiliano Martínez. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo Muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, venimos hablando ya de esta temática, este día, que el próximo sábado es el Día de la Gratuidad Universitaria. La idea es repasar un poco la historia que algunos conocemos, pero no todos. No, y creo que me arriesgo a decir, y esto es mío, la gran mayoría de quienes integramos la universidad conocemos la historia y el proceso político-educativo que se dio en la historia misma hacia adentro de la universidad, tanto latinoamericana como proto-argentina y argentina. Eso hace que hay una cuestión que a mí siempre me gusta plantearlo cada vez que hablamos de las universidades, y es que nosotros tenemos que pensar que hay instituciones y actores sociales en América Latina, en América podríamos llegar a decir, y en Argentina, que son preexistentes al Estado mismo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que sean preexistentes, que estuvieron antes de que el Estado se constituyera como tal, que existiera antes de que Argentina fuese lo que es actualmente. Y una de esas instituciones, quizás sea la más importante de todas, es la universidad. Primero, la Universidad Nacional de Córdoba, que no era nacional hasta que el Estado apareció. Luego, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de Cuyo. Y así todo este rosario institucional político se fue extendiendo por todo lo que actualmente es el territorio argentino y se convirtió en este buque insignia que tenemos, que es la Universidad Nacional Argentina. Pues bien, eso tiene una historia. Hay un parteaguas en esa historia, que es la gratuidad, que se da en ese 1949, ese 22 de noviembre, con ese decreto 29.337, que tiene una impronta. Y es que la Constitución reconoce a la educación superior como un derecho social, ¿está bien? Y le da importancia constitucional. ¿Qué quiere decir? Que quien atente contra la educación superior, aparte de que sea gratuita, atenta contra el Estado. Eso es muy importante también. Más en estos contextos, ¿no? Más en estos contextos y más en todos los contextos. Claro. Porque pensemos una cuestión, Ana. Nosotros decimos, antes era arancelada. Bien, ¿qué quiere decir arancelado? Claro. ¿Cuáles eran aranceladas? Porque, por ejemplo, esas universidades que yo te nombré antes, Universidad Nacional de Buenos Aires, La Plata, Rosario, el Litoral, Cuyo, el arancelamiento tenía que ver con un montón de cuestiones que nosotros realizamos periódicamente, casi todos los años, o lo hemos realizado, y lo teníamos que pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que el arancelamiento tenía que ver con la matriculación todos los años. Una inscripción, claro. Exactamente. Con el derecho a examen. ¿Está bien? Con el pedido de cualquier certificación que vos tuvieses que hacer, con cualquier tipo de trámite que realizaras con la universidad, vos lo tenías que pagar. ¿Sí? Esto te quiere decir, y plantean fuentes de la época, que prácticamente para pagar todo esto en la carrera de quien quisiera llegar a la universidad era prácticamente un sueldo y medio de un obrero común de aquel momento, de antes de 1949. O sea que el acceso a la universidad estaba completamente reprimido. Claro, limitado, sí. Muy limitado. Partamos de una cuestión que es importante y que aquí la historia viene a echar luz, porque se realizan muchísimas construcciones románticas alrededor de diferentes hechos y hay una cuestión romántica construida alrededor de la historia universitaria. Nosotros hablamos de la reforma universitaria del 18. Sí. Está bien que es uno de los hitos. Vos decís, la de 1949 con la cuestión de una universidad gratuita y de acceso para todos los sectores sociales, y tenés el otro granito que es la reforma universitaria del 18. Pero ¿qué reforma las reformas del 18? La cuestión del gobierno, ¿está bien? Se vuelve una universidad democráticamente muy importante, pero socialmente sigue siendo una universidad restringida. ¿Está bien? Vos elegís tus propios gobernantes, cada claustro tiene sus representantes, hay un autogobierno, pero ¿quiénes van a esa universidad? Esa universidad sigue yendo un sector social elitista que era al
al cual las carreras de esa universidad le daban un sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las carreras que tenían eran abogacía, ingeniería, claro, medicina, filosofía, ingeniería y todo aquello que tuviese que ver directamente con lo que se necesitaba en ese momento. Obviamente, cada hecho histórico es hijo del momento histórico en el que se da. en ese contexto, Por claro. supuesto, vos ves, esa reforma universitaria del 18 tiene que ver con la ampliación democrática del primer gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. La cuestión gratuita de la universidad tiene que ver con la ampliación de los derechos sociales que lleva adelante el peronismo. Claro. Por eso, ¿a qué voy con esto? A que en los momentos de los gobiernos populares y nacionales que se han dado en la República Argentina es cuando se han dado esta ampliación de derechos. Yo, obviamente, no puedo pensar en una universidad gratuita sin antes pensar que esa universidad es democrática. Claro. ¿Está bien? Y esa universidad es democrática porque también se amplía esa universidad durante esa dominación oligárquica que se da entre 1880 y 1912, porque vos no podés pensar tampoco esa universidad sin pensar en una ley como la 1420 y en un sistema educativo superior que es paralelo a la universidad, como fueron las escuelas normales, por ejemplo, o los institutos superiores que acompañaron esa educación superior hasta el día de hoy. ¿Quiénes tenían acceso o quiénes eran los sectores populares que tenían acceso a esa educación pública popular? ¿Por qué lugar? Por el lugar de las escuelas normales, porque a la universidad no podías llegar. Entonces, ¿cuándo podés llegar? Cuando aparece esta cuestión de que la universidad sea gratuita. Pero seguía manteniendo esta cuestión de esas carreras que tenían más que ver con lo comercial y con lo político y no con lo técnico. Por eso, durante el gobierno... Durante el segundo gobierno de Perón aparece la Universidad Obrera, que va a ser la que después se va a convertir en la Universidad Tecnológica Nacional y que va a pensar por medio valga la redundancia, el pensamiento científico, una universidad con una impronta industrial. Claro. Porque se pensaba en un país industrial y necesitaba gente que sea formada en un aspecto industrial. Y esto va haciendo crecer todo eso y las universidades van teniendo una impronta en función del momento o del proceso histórico que están viviendo. Por último, teniendo en cuenta el proceso histórico que estamos viviendo ahora, en la actualidad, ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene la educación superior por delante? No puedo ir en contra de lo que pienso, Ana. Y yo creo que la universidad es un espacio de resistencia, pero también tiene que ser un espacio de autocrítica. ¿Está bien? La universidad tiene que posicionarse en este momento y pensarse hacia adentro. ¿Está bien? Pensarse hacia adentro y ese pensamiento permitirle a la misma posicionarse en un lugar de defensa que sea justificado sólidamente. ¿Está bien? Porque no puede ser que se plantee un posicionamiento de resistencia, pero que esa resistencia no esté respaldada sobre ciertas cuestiones. Eso es lo que creo que la universidad tiene que hacerse hoy. Resistir, pero con una profunda crítica hacia el interior del sistema universitario nacional. ¿Está bien? Todo el sistema universitario nacional, y eso le va a poder posicionarse en el lugar que siempre ha estado, porque digámoslo, como han sido preexistentes a los estados, han fundado los estados y han logrado que ciertos sectores resistan para que ese estado se pueda mantener a través del tiempo desde siempre. La educación pública y la salud pública son buques insignias de la institucionalidad argentina. Gracias, Maxi. Por favor, Ana Paula, claro, sus por tu órdenes. tiempo.